Bienvenidos a LNR Sports, bienvenidos. Es tiempo de hablar de fútbol, es tiempo de hablar de Bolivia y de la selección ecuatoriana. Primero que nada, felicitar a todo el pueblo boliviano por esta clasificación a la final que tienen contra Irak el próximo día martes 31 de marzo. Ahora sí, para definir al último clasificado al Mundial, junto a la otra llave que clasificó Jamaica ganando el 1-0 a Nueva Caledonia. Y tendrá que jugar ante República Democrática del Congo. Pero bueno, en estos playoffs de FIFA vamos a analizar un poco el partido que le tocó a Bolivia. Y que de verdad extiendo esta felicitación porque cuando Surinam marcó el primero, yo decía, chuta, yo creo que ya Bolivia con esto se viene abajo. No tiene experiencia hace muchísimo tiempo en estas instancias tan cerquita de un mundial. Pero personalidad sobró, hubo correcciones del entrenador. Se hicieron muy bien las cosas y por otro lado también vamos a hablar un poquito del partido que se viene más tarde entre Ecuador y Marruecos en cuestión de minutos. Ya va a empezar el partido, hay algunas cosas que tocar. A ver, primer tiempo complicado para Bolivia, porque salió Villegas con la alineación esperada, 4-1-4-1, con los interiores que eran tanto Villamil como Robson Mateus, que daban la base Vaca, Cuellar, por derecha estaba jugando Miguelito Terceros, en punta Monteiro y por izquierda Ramiro Vaca, y atrás Roberto Carlos Fernández y Medina los laterales, Aquín con Efraín Morales, y en el arco estuvo Vizcarra, que fue importante también en esta clasificación. Y digo primer tiempo complicado de Bolivia porque era un partido donde sabíamos que Bolivia iba a tener la pelota, que no se jugaba en la altura, donde tener la pelota el equipo de Villegas lo acomoda mucho mejor porque lo mueve al rival, hace que pierda piernas y lo ahoga. Bueno, pues ahora el partido era en Monterrey en cancha neutral y Bolivia tenía la pelota pero sin saber mucho qué hacer. Alguna distancia de Ramiro Vaca, alguna buena jugada entre Roberto Carlos Fernández y Robson Mateus y pare de contar. De verdad que pese a los intentos de Medina en dar profundidad, que fue de los mejores del partido, el lateral derecho Diego Medina, de verdad que Bolivia no sabía qué hacer con la pelota. Y hubo también un Surinam que se plantó bien. 5-2-3 jugó Surinam, que pegó con esa alineación el equipo justamente de Cate, que es el apellido del entrenador de Surinam, con el que ayer se terminó eliminando, pero iba pegando, porque este 5-2-3 que tenía descolgaditos ahí a Piroe, a Gerk y también por supuesto a Yanauri, complicó mucho a Bolivia, que en el retroceso lo sufrió. Sabemos que Bolivia no tiene grandes centrales entre Aquín y Efraín Morales. Hablo de velocidad, de gran portento físico. No, eso no tiene Bolivia. Y sin embargo eran claves en la construcción, ¿no? Con esos primeros pases. Pero de verdad que complicaron muchísimo el retroceso ya todo el primer tiempo. Ahí entre los tres que eran Cheri, Piró y Kerk en el retroceso a Bolivia, tiene jugadores muy desequilibrantes Surinam. Kerk, que ya ha sido figura en Bélgica, en el Royal Antwerp. Piroe, que como lo dije, ¿no? Es uno de los 9 de Leeds United, jugador más técnico. Y Cheri también, que usa la 10, es el capitán, pero es un jugador muy técnico y que te mete pelotas de gol constantemente cuando el equipo contragolpea. A eso añado que ayer utilizó a Pinas y a Anderson como carrileros, que eran tipos que se proyectaban constantemente en cada transición rival. Consigna número 1, cerrar la mitad de la cancha. Consigna número 2, después del repliegue, aprovechar los espacios que dejaba Bolivia. Y vaya que lo hizo, porque Piroe, Kerk se comieron goles literalmente hechos en el primer tiempo. Pese a que termina quedando 0-0. No la pasó bien Bolivia en el retroceso. Quedaba literalmente Aquín y Efraín Morales ante 3 en inferioridad, con muchos espacios a su favor, los delanteros de Surinam. Y por eso es que al comienzo del primer tiempo pega Surinam. Otra vez un contragolpe, pasa Pinas, buen pase de Piró y termina empujando la pelota Van Helderen, que había iniciado el partido como stopper derecho, pero había hecho un cambio Tencate, y había puesto en el entretiempo a Valker ahora como stopper y había pasado a Van Helderen a la mitad de la cancha en vez de Boetius. Es decir, le funcionó el cambio porque adelantarlo hizo que llegue al área e hizo que pueda pegar, y ahora sí ponerse a ganar el partido. ¿Y dónde creo yo que estuvo la gran corrección de Bolivia? Los cambios de Villegas fueron muy buenos. Sacó al 5 posicional que hasta ese momento estaba haciendo en Bolivia Cuellar, dejó a Villamil de 5, el jugador de liga, y puso por dentro a Robson Mateus junto a Ramiro Vaca, que daba por derecha Miguelito Terceros, por izquierda Paniagua, yendo mucho hacia el centro, y tenía Monteiro.
Pues Bolivia, después de esa pausa de rehidratación, comenzó a dominar el partido. De verdad que fue merecido la remontada porque comenzaron a juntarse más por dentro terceros, Ramiro Vaca, Paniagua dio la pegada que estaba haciendo falta, porque Bolivia también pisó algunas veces en el primer tiempo, y de ahí bien el ingreso del otro 9, de Juan Godoy, que para mí estuvo mucho mejor que Monteiro, ganando ese penal, moviéndose mejor, y termina Bolivia dándole vuelta, sufriendo hasta el final, porque Surinam a la final, ya muy tarde para mí, pero terminó metiendo a Geraldo Becker, a Dixtiel, que no entró bien, sacando todo el arsenal y no terminó siendo suficiente para poder empatarlo, pero Bolivia terminó con línea de 5, terminó sufriendo, aún así, por los momentos de dominio, creo que fue el justo merecedor de esta clasificación, en un partido de verdad que fue muy entretenido, por la postura arriesgada de Bolivia, por lo físico para contragolpear que era Surinam, y termina haciendo un 2-1 a Bolivia, que ahora le toca Irak. Ahora se invierten los papeles, 10 de la noche juega Bolivia ante Irak el día 31 de marzo, que es este martes, y el partido de República del Congo versus Jamaica va a ser a las 5 de la tarde, ¿no? Que son los dos horarios con los que ayer se jugaron estos playoffs de FIFA. A las 10 ayer jugó Nueva Caledonia Jamaica, que el partido quedaba 1-0, pero bueno, mis felicitaciones nuevamente, reitero, para el Bolivia, porque de verdad que las correcciones de Villegas la alcanzaron para darle vuelta a Surinam con personalidad y estar ya a un pasito del Mundial. Y de ahí vamos a hablar de Ecuador, que ya tiene alineación confirmada prácticamente para el partido de hoy. Va a ser con Galíndez en el arco, Alan Franco, el Ordóñez, Pacho, Hincapié, Moisés, Vite, Yeboa, Alan Minda, Plata y Ener. El 11 de gala, creo que esta selección que ya a estas alturas del partido no encuentro que vaya a haber mayor cambio nominal, ni tampoco estructural, táctico. Minda va porque Angulo no va a poder estar, hablamos de Nilsson. Y también por otro lado, bueno, y va Alan Minda en vez de Nilsson Angulo, es decir, simplemente cambio característico por la ausencia de Nilsson, ¿no? Que se sabe que por lesión no va a estar disponible. De ahí yo no encuentro, como decía, que vaya a haber mayor cambio en Ecuador, ni nominalmente, ni tampoco estructura táctica. Franco en este doble ya puesto que tiene entre lateral y centrocampista, doble función, así como Hincapié también es lateral, convertido después en stopper, hasta interior por momentos, dependiendo de la fase del juego en la que se encuentra Ecuador. ¿Y qué esperar de ambos? Creo que es la gran pregunta. Pues Ecuador, seguramente la selección que hoy salga a proponer con la pelota, porque Marruecos es un equipo que juega 4-1-4-1, que repliega, pese al cambio de entrenador y la salida de Regragui, el que llega el entrenador es el campeón sub-20 hace poco, que ya convocó a algunos de la sub-20. Pues Ecuador, veamos si en este tiempo, en estos meses de escasez y en estos poquitos entrenamientos ha logrado nutrir un poco más el dinamismo con la pelota. Si Ecuador ya tiene más ideas para atacar, que ha sido la crítica constante desde las épocas de Alfaro. Y si el equipo también defiende mejor, porque Ecuador, salvo el partido contra Nueva Zelanda, contra Canadá dejó muchas dudas, pese al empate, pese a no perderlo. Y esta Marruecos es todo lo contrario. No es verdad que viene siendo campeona en el escritorio de la Copa Africana, aún así es una selección muy sólida. Estaba viendo y ya ha nacionalizado nuevos jugadores como Issa Diop, que es central del Fulham, el Mouravet, que es el 5 del Estrasburgo, también Amine Adli, que es uno de los delanteros del Bournemouth, que fue sensación en el Leverkusen en su momento hace un poquitos años atrás. A esto añado los de la camada sub-20, que han subido algunas de las figuras. Una selección ya con un proceso muy largo y que por eso estoy seguro que va a ser un partido complicado desde ese punto de vista, y que en el que creo que Ecuador igual no arranca como favorito. Los valores de Transfer Market están ahí cerquitas, están 437 millones creo de dólares Marruecos, y Ecuador en 387, es decir, hay una diferencia ahí de 40, 50 millones más o menos entre ambas selecciones, pero como digo, muy parejo, pero que va a servir, creo, como prueba de qué tanto ha mejorado Ecuador y cómo se enfrenta ya ante otro tipo de rival, ¿no? Rival más defensivo, más ordenado, pero que le sobra calidad individual. Así que bien, este fue el programa de hoy. Saben que nos pueden seguir aquí en nuestro YouTube de la Nueva República, donde subimos videos de lunes a viernes a las 3 de la tarde. También, por supuesto, estamos en nuestro Instagram como LNR Sport EC, donde subimos la mejor información deportiva a nivel nacional e internacional. Ahora que estamos con esto del parón FIFA, atención a todas las noticias que hayan de los últimos clasificados, de lo que pase con Ecuador y de todo lo demás. Soy Mauricio Bermúdez, me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter con Mauricio Bermúdez 20. Fue un placer haber estado con ustedes y será hasta el día de lunes.